How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. ¿Alguna vez ha sentido que enfrenta una batalla que parece más allá de lo físico? Tal vez su vida ha sido marcada por obstáculos que no tienen explicación, como dificultades persistentes, ataques a su paz o un profundo desánimo espiritual. La Biblia nos recuerda que no estamos luchando contra personas, sino contra poderes espirituales malignos. Como dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este video, voy a mostrarle 4 señales claras de que altares demoníacos podrían estar luchando contra usted y cómo, con la ayuda de Dios, puede derribarlos y vencer cualquier ataque espiritual. Quédese hasta el final, porque descubriremos juntos cómo caminar en victoria a través del poder de Jesucristo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. En las Escrituras, los altares tienen un significado profundo, ya que representan lugares de adoración, consagración y comunión con Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo los hombres y mujeres de fe construyeron altares para invocar el nombre del Señor, como hizo Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 8. Sin embargo, también encontramos menciones de altares construidos para dioses falsos, símbolos de rebelión y oposición espiritual contra Dios. Estos altares demoníacos, aunque físicos en tiempos bíblicos, representan en el ámbito espiritual hoy día estructuras de opresión, maldad y ataque contra los hijos de Dios. Un altar demoníaco es, en esencia, una base espiritual desde donde las fuerzas del mal operan para ejecutar sus planes en la vida de las personas. Así como los altares dedicados al Señor son lugares de encuentro con su presencia, los altares demoníacos buscan establecer pactos y vínculos espirituales que desvíen a las personas del propósito de Dios y las mantengan atrapadas en ciclos de destrucción. En Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos un relato significativo sobre la confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Estos últimos habían levantado altares al dios Baal y por medio de ellos buscaban atraer poder y favor. Sin embargo, Dios mostró su superioridad al responder con fuego desde el cielo cuando Elías clamó a él. Los altares demoníacos no son simplemente figuras literarias del pasado. Aunque hoy no se vean físicamente con frecuencia, sus efectos pueden manifestarse en la vida de las personas de diversas maneras. Un altar demoníaco puede operar en forma de maldiciones generacionales, pactos espirituales no rotos, o incluso a través de ataques específicos que buscan desestabilizar la vida emocional, física y espiritual de alguien. En Números capítulo 22, encontramos cómo Balac intentó usar altares para maldecir al pueblo de Israel, llamando al profeta Balaam para que lo hiciera. Sin embargo, Dios intervino y transformó la maldición en bendición, mostrando que su poder es mayor que cualquier oposición demoníaca. Es importante entender que los altares demoníacos no operan por sí mismos.
son alimentados por actos humanos de desobediencia, idolatría y pecado. En el Antiguo Testamento, Dios constantemente advertía a Israel sobre los peligros de seguir a otros dioses y participar en prácticas paganas, como se registra en Deuteronomio capítulo 12 versículos 2 y 3, donde Dios les ordena destruir completamente los altares de las naciones paganas. La idolatría y la desobediencia no solo provocaban la ira de Dios, sino que también abrían puertas para que las fuerzas del mal operaran. En el ámbito espiritual, estos altares pueden ser levantados por personas que, consciente o inconscientemente, buscan manipular, controlar o dañar a otros. Un ejemplo claro es el caso de la adivinación y la brujería, prácticas que Dios condena en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Estas acciones, aunque parezcan inofensivas para algunos, son puertas abiertas a la actividad demoníaca y a la creación de altares que operan contra la voluntad de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que no hay altar demoníaco que pueda prevalecer contra el poder de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, se nos dice que Cristo despojó a los poderes y autoridades espirituales, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que todo creyente tiene la autoridad a través de Jesucristo para derribar cualquier altar demoníaco que esté operando en su contra. La oración y la intercesión son herramientas poderosas para confrontar y destruir altares demoníacos. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos y sanará su tierra. Esto incluye la liberación de toda atadura espiritual que pueda estar relacionada con altares demoníacos. Además, es crucial recordar que Dios es un Dios celoso, como se menciona en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Él no tolera la competencia de otros dioses y siempre está dispuesto a actuar en defensa de aquellos que le buscan con un corazón sincero. Cuando un creyente se consagra a Dios y rompe cualquier vínculo con prácticas que podrían haber dado lugar a altares demoníacos, el poder de Dios se manifiesta para traer liberación y restauración. Los altares demoníacos nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de no dar lugar al enemigo. Efesios, capítulo 4, versículo 27. Nos instruye a no darle lugar al diablo, lo que significa vivir una vida de obediencia, santidad y dependencia total de Dios. Cuando caminamos en la luz de su palabra, ningún altar demoníaco puede prevalecer contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como se declara en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Es fundamental examinar nuestra vida, identificar áreas donde el enemigo podría estar operando y entregarlas completamente a Dios. Él es fiel para liberar y restaurar todo lo que ha sido afectado, porque su propósito para nosotros siempre es de bien y no de mal. Una de las señales más comunes de que un altar demoníaco puede estar operando en contra de una persona son los obstáculos persistentes y fuera de lo normal que se presentan en su vida. Estos obstáculos no son simples contratiempos de la vida diaria, sino que son situaciones repetitivas, inexplicables y opresivas que parecen bloquear el avance de una persona en áreas clave, como la familia, el trabajo, la salud o la vida espiritual. La Biblia nos enseña que el enemigo tiene el objetivo de robar, matar y destruir, como se menciona en Juan capítulo 10, versículo 10. Aunque no debemos vivir con temor, es importante discernir cuando enfrentamos ataques espirituales disfrazados de problemas terrenales. En muchos casos, estos obstáculos tienen un origen espiritual y buscan desviar a los hijos de Dios de su propósito o hacerlos dudar de su poder y promesas. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos un claro ejemplo de un obstáculo espiritual persistente. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días
buscando respuesta de Dios. Sin embargo, el ángel enviado para llevarle la respuesta enfrentó resistencia espiritual por parte del príncipe del reino de Persia, una fuerza demoníaca que intentó impedir la respuesta divina. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never frozen meals are dietitian approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code listen50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code listen50. T's and C's apply. Esto nos muestra que las fuerzas espirituales malignas pueden intentar retrasar o bloquear las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Sin embargo, como en el caso de Daniel, debemos perseverar en oración, confiando en que Dios siempre cumple su propósito. Otra historia relevante es la del pueblo de Israel al salir de Egipto. En Éxodo capítulo 14, cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, se encontraron frente a un obstáculo aparentemente insuperable: el mar delante de ellos y el ejército egipcio detrás. Desde una perspectiva humana, estaban atrapados, pero Dios intervino de manera sobrenatural, dividiendo el mar para que cruzaran en seco. Este relato subraya que, aunque los obstáculos parezcan insuperables, Dios siempre tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Los obstáculos persistentes también pueden manifestarse en patrones repetitivos de fracaso o estancamiento en áreas específicas de la vida. Por ejemplo, alguien puede experimentar dificultades constantes en sus finanzas a pesar de trabajar diligentemente, o conflictos interminables en relaciones familiares sin razón aparente. Estos patrones, cuando no tienen una explicación lógica o natural, pueden ser indicativos de un ataque espiritual. En el libro de Job, vemos cómo Satanás atacó directamente a Job en todas las áreas de su vida: su salud, sus posesiones y su familia. Aunque Job no entendía inicialmente la causa de su sufrimiento, se mantuvo firme en su fe y Dios finalmente restauró todo lo que había perdido. En ocasiones, los obstáculos persistentes también pueden ser una forma de manipulación espiritual a través de pactos o maldiciones generacionales. En Números capítulo 22, el rey Balac intentó contratar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Aunque el intento de Balac fracasó porque Dios protegió a su pueblo, este relato destaca cómo el enemigo busca levantar oposición espiritual contra los hijos de Dios. Por esta razón, es crucial identificar si hay puertas abiertas en nuestra vida, como el pecado no confesado o la falta de perdón, que podrían permitir la operación de altares demoníacos. Además, los obstáculos persistentes pueden generar desánimo y duda en el creyente. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías, un poderoso profeta que acababa de derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, enfrentando un ataque espiritual. Jezabel, una reina influenciada por altares demoníacos, amenazó su vida, lo que llevó a Elías a huir al desierto lleno de temor y desesperación. Este episodio nos recuerda que incluso los creyentes más fuertes pueden sentirse abrumados por los ataques espirituales. Sin embargo, Dios se acercó a Elías en su momento de mayor necesidad, fortaleciendo su espíritu y renovando su misión. Es importante también reconocer que los obstáculos persistentes
no siempre son una señal de que hemos hecho algo mal. A veces, estos desafíos son una oportunidad para que Dios manifieste su gloria en nuestras vidas. En Juan capítulo 9, versículos 2 y 3, los discípulos preguntaron a Jesús por qué un hombre había nacido ciego, si era debido a su pecado o al de sus padres. Jesús respondió que no era por causa del pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esto nos recuerda que, incluso en medio de los obstáculos, Dios tiene un propósito más grande. Cuando enfrentamos obstáculos persistentes y fuera de lo normal, la respuesta no es rendirnos, sino buscar a Dios con más fervor. La oración y el ayuno son armas poderosas para romper las cadenas espirituales. En Mateo capítulo 17, versículo 21, Jesús explicó que ciertos tipos de oposición espiritual solo pueden ser vencidos a través de la oración y el ayuno. Esto subraya la importancia de depender completamente de Dios y de usar las herramientas espirituales que Él nos ha dado para enfrentar y superar cualquier ataque. Dios siempre está con nosotros, y su poder es mayor que cualquier fuerza que pueda levantarse en nuestra contra. Como se declara en Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta promesa nos asegura que, aunque enfrentemos obstáculos persistentes, podemos confiar en que Dios nos dará la victoria. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro defensor en todo momento. Los sueños y visiones han sido utilizados en la Biblia como una forma en la que Dios comunica su voluntad y revela su plan a las personas. Desde el sueño de Jacob, con la escalera que conectaba el cielo y la tierra en Génesis capítulo 28, hasta las visiones de Juan en el libro de Apocalipsis, las experiencias oníricas han sido un medio divino para impartir guía, advertencias y promesas. Sin embargo, el enemigo también utiliza los sueños como una herramienta para infundir temor, confusión y desánimo. Los sueños perturbadores y las visiones inquietantes son una señal de que puede haber un ataque espiritual en marcha. En el libro de Job, capítulo 7, versículos 14 y 15, Job describe cómo sus noches estaban plagadas de pesadillas y visiones aterradoras. Entonces me espantas con sueños y me aterras con visiones, y mi alma prefiere el ahogamiento, la muerte antes que mis huesos. Job estaba enfrentando una batalla espiritual intensa y sus sueños eran parte del ataque que buscaba quebrantar su fe y llenar su corazón de angustia. Esto nos muestra cómo el enemigo puede intentar usar los sueños para atormentar a los hijos de Dios. Los sueños o visiones perturbadoras pueden manifestarse de varias maneras. Pueden incluir imágenes aterradoras, sentimientos de opresión, persecución o incluso la presencia de entidades oscuras que generan miedo. Estas experiencias no son meramente producto de la imaginación o el estrés. Muchas veces tienen un origen espiritual y buscan desestabilizar al creyente, alejándolo de la paz que Dios promete. En Mateo capítulo 13, versículo 25, Jesús relata la parábola del trigo y la cizaña, mencionando que, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aunque el contexto se refiere a la siembra de mala semilla, este pasaje también nos recuerda que el enemigo puede aprovechar los momentos de vulnerabilidad, como el sueño, para sembrar inquietud y confusión. Otra forma en que los sueños perturbadores pueden manifestarse es a través de mensajes engañosos o falsos que buscan desviar a una persona del camino de Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 32, Dios advierte contra los falsos profetas que pretenden usar sueños para engañar a su pueblo. He aquí que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Esto demuestra que no todo sueño o visión proviene de Dios, y que es esencial discernir su origen. El enemigo también puede usar los sueños para establecer pactos espirituales. Muchas personas
han experimentado sueños en los que se ven participando en actividades que contradicen la palabra de Dios, como idolatría, inmoralidad o alianzas con entidades oscuras. Estos sueños, si no se identifican y rechazan, pueden ser una puerta abierta para la operación de altares demoníacos. En Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 3, se nos advierte que incluso si un sueño o una visión parece tener poder, debemos examinarlo a la luz de la palabra de Dios y asegurarnos de que no sea una trampa del enemigo. Es importante resaltar que no debemos vivir con miedo, sino con la confianza de que Dios nos ha dado herramientas para enfrentar y vencer cualquier ataque espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto incluye la oración, el ayuno y el uso del nombre de Jesús para reprender toda obra del enemigo. Los sueños perturbadores también pueden ser una llamada de atención de parte de Dios para que intensifiquemos nuestra vida de oración y busquemos su dirección. En el libro de Génesis, capítulo 41, Faraón tuvo sueños inquietantes que no podía entender, pero que llevaban un mensaje importante sobre el futuro de Egipto. A través de José, Dios reveló el significado de los sueños y brindó una solución para el tiempo de crisis que se avecinaba. Este relato nos recuerda que, incluso en medio de sueños perturbadores, Dios puede usar esas experiencias para protegernos y guiarnos si buscamos su interpretación y dirección. Una de las formas más efectivas de combatir los sueños o visiones perturbadoras es consagrar nuestra mente y espíritu a Dios antes de dormir. Salmos capítulo 4 versículo 8 declara: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta promesa es un recordatorio de que, al entregar nuestras noches a Dios, Él guarda nuestros sueños y nos protege de todo ataque espiritual. También es crucial evitar cualquier influencia que pueda abrir puertas al enemigo, como el entretenimiento que glorifica el ocultismo, la idolatría o la inmoralidad. Your snacking routine can get a little dull. Time for a Light and Fit remix. Like a crunchy storm of graham cookies, caramel pearls, and dark chocolate, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Light and Fit remix varieties with craveable flavors and up to 120 calories and 10 grams of protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Nos exhorta a meditar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Al llenar nuestra mente con las cosas de Dios, creamos un entorno espiritual que dificulta la operación del enemigo. Si ha experimentado sueños o visiones perturbadoras, es importante orar y pedir discernimiento al Espíritu Santo para identificar su origen. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al buscar la guía de Dios y resistir al enemigo, podemos romper cualquier cadena que intente atarnos a través de estas experiencias. Dios tiene el control absoluto sobre nuestras vidas, y su poder
es mayor que cualquier fuerza espiritual contraria. Al permanecer firmes en la fe, buscando su presencia y declarando su victoria, podemos enfrentar cualquier ataque y vivir en la paz que Él ha prometido a sus hijos. Como se menciona en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Uno de los signos más claros de que un altar demoníaco puede estar operando contra una persona es el ataque directo a su fe. La fe es el fundamento de la vida cristiana, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, como se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es por ello que el enemigo busca constantemente debilitar, confundir o destruir la fe de los creyentes, utilizando tácticas espirituales que afectan tanto la mente como el corazón. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de ataques a la fe, comenzando con el relato de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. El enemigo, disfrazado como una serpiente, cuestionó la palabra de Dios y sembró la duda en el corazón de Eva al decir: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Este ataque no fue físico, sino espiritual, dirigido a la confianza de Eva en lo que Dios había dicho. El resultado fue la caída del hombre y la ruptura de la relación perfecta con Dios. De manera similar, los altares demoníacos pueden operar para minar la fe de los creyentes a través de dudas persistentes, pensamientos de incredulidad y sentimientos de aislamiento espiritual. El profeta Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, enfrentó un ataque directo a su fe después de haber experimentado una gran victoria espiritual contra los profetas de Baal. A pesar de haber visto el poder de Dios manifestarse de manera sobrenatural, Elías huyó al desierto lleno de miedo y desesperación tras recibir una amenaza de Jezabel. Este ataque espiritual lo llevó a cuestionar su propósito y a desear la muerte, diciendo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Esto muestra cómo incluso los siervos más fieles pueden ser vulnerables a los ataques que buscan debilitar su fe. Otro ejemplo de ataques directos a la fe se encuentra en la vida del apóstol Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dijo: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Este versículo nos revela cómo el enemigo busca atacar la fe de los creyentes, especialmente en momentos de debilidad o transición. Sin embargo, Jesús también aseguró a Pedro que había orado para que su fe no faltara, recordándonos que Dios intercede por nosotros en medio de los ataques espirituales. Los ataques a la fe pueden manifestarse de diversas formas. Una de las más comunes es el desánimo, que lleva al creyente a cuestionar si Dios realmente está con él o si sus promesas se cumplirán. En el Salmo 73, Asaf describe cómo casi perdió su fe al ver la prosperidad de los impíos, mientras él enfrentaba dificultades. Este ataque a su fe lo hizo dudar de la justicia de Dios, hasta que entró en el santuario y comprendió el destino final de los malvados. Otra forma en que el enemigo ataca la fe es a través de la confusión doctrinal. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo advierte sobre el peligro de ser desviados de la pureza de la fe. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los altares demoníacos pueden operar sembrando enseñanzas falsas o cuestionando la verdad de la palabra de Dios, llevando a las personas a una fe debilitada o equivocada. Los ataques directos a la fe también pueden venir en forma de pruebas y tribulaciones que parecen interminables. En el libro de Job, el enemigo atacó no solo las posesiones y la salud de Job, sino también su fe en la bondad y la justicia de Dios. A pesar de la intensidad de los ataques, Job declaró en Job capítulo 13 versículo 15: «Aunque él me matare, en él esperaré». Este ejemplo nos enseña que, aunque el enemigo intente debilitar nuestra fe, podemos permanecer firmes,
confiando en el carácter de Dios. Es importante recordar que, aunque los ataques a la fe sean intensos, no estamos indefensos. Dios nos ha dado herramientas espirituales para resistir al enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 16, nos instruye a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto significa que, al fortalecer nuestra fe a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos resistir cualquier ataque que busque destruir nuestra confianza en Dios. Otro aspecto clave para combatir los ataques a la fe es recordar las promesas de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38, nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta verdad nos da la confianza de que, incluso en medio de los ataques más feroces, Dios está con nosotros y nos sostiene. Además, debemos estar alertas a las estrategias del enemigo y no ignorar sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 nos exhorta a no ser ignorantes de los planes de Satanás, para que no tome ventaja sobre nosotros. Esto implica discernir cuando los pensamientos de duda, desánimo o confusión no son de Dios, sino de una influencia espiritual contraria. La fe es un regalo precioso que debemos proteger y cultivar. Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos llama a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Al mantener nuestros ojos fijos en Él, podemos superar cualquier ataque y avanzar con confianza en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. Aunque los altares demoníacos intenten atacar nuestra fe, podemos confiar en que el poder de Dios es mayor y que Él siempre nos dará la victoria si permanecemos en Él. Como se declara en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los bloqueos espirituales son una señal común de que un altar demoníaco puede estar operando contra una persona. Estos bloqueos se manifiestan como una dificultad persistente para conectarse con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra o la adoración. También pueden incluir sentimientos de sequedad espiritual, apatía o incapacidad para experimentar la presencia de Dios. Aunque todos los creyentes pueden enfrentar temporadas de desafío espiritual, un bloqueo persistente puede indicar la presencia de una batalla espiritual que requiere atención y acción. En la Biblia, vemos ejemplos de momentos en los que los creyentes enfrentaron bloqueos espirituales. Uno de los relatos más conocidos es el de los israelitas en el desierto. En Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo llegó a Refidim y no encontró agua para beber, comenzaron a quejarse contra Moisés y dudaron del cuidado de Dios. Esta falta de confianza en Dios y su actitud de incredulidad resultaron en un bloqueo espiritual que impidió que muchos de ellos entraran en la tierra prometida. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, reflexiona sobre este episodio y advierte contra endurecer el corazón hacia Dios, lo que puede llevar a una separación espiritual. Los bloqueos espirituales también pueden surgir de prácticas o influencias que permiten la operación de altares demoníacos. En el libro de Josué, capítulo 7, leemos sobre el pecado de Acán, quien tomó lo que Dios había prohibido durante la conquista de Jericó. Este acto de desobediencia trajo consecuencias no solo para Acán, sino para todo el pueblo de Israel, que experimentó un bloqueo en su avance espiritual y militar hasta que el pecado fue confesado y eliminado. Este ejemplo subraya la importancia de examinar nuestras vidas y asegurarnos de que no haya áreas de desobediencia que puedan estar alimentando un bloqueo espiritual. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers.
know this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Otra causa común de bloqueos espirituales es la falta de perdón. En Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15, Jesús enseña que el perdón es esencial para nuestra relación con Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El rencor y la amargura no solo dañan nuestras relaciones humanas, sino que también pueden crear una barrera entre nosotros y Dios, limitando nuestra capacidad de experimentar su presencia y guía. Los bloqueos espirituales también pueden manifestarse en una incapacidad para orar. El apóstol Pablo exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 12, a ser constantes en la oración. Sin embargo, cuando hay un bloqueo espiritual, el creyente puede sentir que sus palabras no tienen poder o que sus oraciones no llegan a Dios. Este sentimiento puede ser resultado de una batalla espiritual, como se describe en Daniel capítulo 10, donde la respuesta a las oraciones de Daniel fue retrasada por un conflicto espiritual en los cielos. Otra forma en que los bloqueos espirituales pueden operar es a través de distracciones constantes que alejan al creyente de su tiempo con Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 40, Marta estaba distraída con los quehaceres del hogar, mientras María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Aunque las tareas de Marta eran importantes, Jesús señaló que María había escogido la buena parte, recordándonos que debemos priorizar nuestra relación con Dios por encima de las distracciones de la vida. El enemigo también puede intentar crear bloqueos espirituales mediante el temor y la intimidación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo afirma: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Cuando el miedo domina la mente de un creyente, puede impedirle acercarse a Dios con confianza y libertad. Esto es particularmente cierto cuando el miedo está relacionado con ataques espirituales, como sueños perturbadores, opresión o incluso la sensación de que Dios está distante. Es importante recordar que Dios nunca está lejos de nosotros, incluso cuando enfrentamos bloqueos espirituales. En Salmos capítulo 145, versículo 18, se nos asegura: «Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Aunque los sentimientos de desconexión pueden ser reales, las Escrituras nos recuerdan que Dios está presente y dispuesto a restaurar nuestra relación con Él. Para superar los bloqueos espirituales, es esencial depender del poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo explica que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos guía en la oración, incluso cuando no sabemos qué decir. Esta promesa nos anima a buscar la ayuda del Espíritu Santo cuando enfrentamos momentos de sequedad espiritual o dificultad para conectarnos con Dios. También es crucial identificar y cerrar cualquier puerta que pueda estar permitiendo la operación de altares demoníacos. Esto incluye
arrepentirse de cualquier pecado no confesado, renunciar a prácticas o influencias que no agradan a Dios y pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La alabanza y la adoración son otras herramientas poderosas para romper bloqueos espirituales. En Salmos, capítulo 22, versículo 3, se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando levantamos nuestras voces en adoración, invitamos la presencia de Dios y rompemos las cadenas que intentan mantenernos alejados de Él. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer los bloqueos espirituales y caminar en una relación vibrante con Él. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11, nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiendo toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Al confiar en su poder, podemos superar cualquier barrera y experimentar la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Derribar altares demoníacos es un acto de liberación espiritual que requiere fe, obediencia a Dios y un conocimiento profundo de su palabra. A lo largo de la Biblia, encontramos principios y ejemplos que nos enseñan cómo identificar y desmantelar las bases espirituales que el enemigo ha establecido para atacar a los hijos de Dios. La clave para derribar altares demoníacos radica en depender del poder de Dios, que es mucho mayor que cualquier fuerza espiritual contraria, como se menciona en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En primer lugar, el arrepentimiento es fundamental para romper cualquier conexión con altares demoníacos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios declara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos enseña que el arrepentimiento sincero abre las puertas para la intervención de Dios, destruyendo cualquier atadura espiritual que el enemigo haya establecido. El arrepentimiento debe ir acompañado de un autoexamen espiritual. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este paso es crucial para identificar áreas de desobediencia, pecado no confesado o pactos inconscientes que puedan estar alimentando la operación de altares demoníacos. La oración es otro elemento esencial para derribar altares demoníacos. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración ferviente tiene el poder de romper cadenas y desmantelar fortalezas espirituales. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas oraron y cantaron himnos en la prisión. Como resultado, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron, demostrando el poder de la oración para traer liberación. El ayuno también es una herramienta poderosa para derribar altares demoníacos. En Mateo capítulo 17, versículo 21, Jesús enseña que ciertos tipos de espíritus solo pueden ser expulsados mediante oración y ayuno. El ayuno no es un acto ritual, sino una forma de humillarnos delante de Dios y buscar su intervención divina en nuestras vidas. Este acto de entrega espiritual fortalece nuestra conexión con Dios y debilita cualquier influencia demoníaca que esté operando. Otro aspecto importante para derribar altares demoníacos es el uso de la palabra de Dios como arma espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús mismo utilizó la Escritura para resistir al diablo durante su tentación en el desierto, como se relata en Mateo capítulo 4. Cada vez que Satanás intentó tentarlo,
Jesús respondió con "Escrito está", demostrando que la verdad de la palabra de Dios tiene el poder de neutralizar las mentiras y los ataques del enemigo. Además, es esencial cerrar todas las puertas espirituales que puedan haber permitido la operación de altares demoníacos. Esto incluye renunciar a cualquier práctica de idolatría, ocultismo o pecado habitual. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios advierte contra la participación en prácticas abominables como la adivinación, la hechicería y la consulta de espíritus, afirmando que estas acciones son una abominación delante de Él. Al alejarnos de estas prácticas y consagrar nuestras vidas a Dios, debilitamos el poder del enemigo y fortalecemos nuestra posición espiritual. La alabanza y la adoración son otras herramientas efectivas para derribar altares demoníacos. En 2 de Crónicas capítulo 20, el rey Josafat enfrentó una gran amenaza militar, pero en lugar de confiar en sus propias fuerzas, dirigió al pueblo de Israel a alabar a Dios. Mientras cantaban y alababan, Dios confundió a los ejércitos enemigos, otorgándoles la victoria. La alabanza activa la presencia de Dios y desarma a las fuerzas espirituales malignas que buscan operar contra nosotros. Es importante también invocar el nombre de Jesús, que tiene autoridad sobre todo poder espiritual. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 declara que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Al orar en el nombre de Jesús, declaramos su autoridad y poder sobre cualquier altar demoníaco que esté operando. La unidad en la oración con otros creyentes es igualmente poderosa para derribar altares demoníacos. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 versículo 19, «Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos». Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Orar juntos fortalece nuestra posición espiritual y nos permite enfrentar ataques con el apoyo del cuerpo de Cristo. Finalmente, debemos caminar en obediencia y santidad. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos instruye: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La sumisión a Dios y la resistencia activa al enemigo son fundamentales para mantener la victoria espiritual después de derribar altares demoníacos. Vivir en santidad
no solo desmantela las obras del enemigo, sino que también fortalece nuestra relación con Dios, permitiéndonos experimentar su poder y su presencia de manera continua. Dios ha dado a sus hijos todas las herramientas necesarias para vencer cualquier oposición espiritual. Al depender de su poder y aplicar estos principios bíblicos, podemos derribar cualquier altar demoníaco y caminar en la libertad y victoria que Cristo nos ha dado, como se declara en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La vida cristiana está marcada por la constante batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, entramos en una guerra espiritual que requiere discernimiento, fe y dependencia total de Dios. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como se menciona en Efesios capítulo 6, versículo 12. Aunque la oposición espiritual es real, Dios ha provisto todo lo necesario para que vivamos en victoria. Cuando enfrentamos altares demoníacos o ataques espirituales, es crucial recordar quién es nuestro defensor. En Salmos capítulo 124, versículo 8, se nos dice: Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Este pasaje nos asegura que el poder de Dios es ilimitado y que Él está dispuesto a intervenir a favor de sus hijos. No importa cuán fuerte parezca la oposición, el Señor es más poderoso que cualquier fuerza que se levante en nuestra contra. Una de las verdades fundamentales para combatir altares demoníacos es la autoridad que tenemos en Cristo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra posición como hijos de Dios y seguidores de Cristo. Al ejercer esta autoridad en oración y con fe, podemos desmantelar cualquier plan del enemigo y derribar las fortalezas espirituales que se han levantado. La batalla espiritual no se trata solo de resistencia, sino también de edificación. En lugar de permitir que los altares demoníacos definan nuestra realidad, estamos llamados a construir altares de adoración y consagración a Dios en nuestras vidas. En Génesis capítulo 22, Abraham construyó un altar para ofrecer a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Este acto de fe y sumisión no solo resultó en la provisión milagrosa de un carnero para el sacrificio, sino que también selló una promesa eterna de bendición para él y sus descendientes. Este ejemplo nos anima a dedicar nuestras vidas y corazones a Dios, confiando en que Él siempre será fiel. Es importante recordar que aunque la oposición espiritual puede ser intensa, no estamos solos en esta lucha. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos da la seguridad de que Dios pelea nuestras batallas y nos sostiene cuando nos sentimos débiles o desanimados. La oración juega un papel crucial en mantenernos firmes en medio de los ataques espirituales. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras cargas al Señor en oración, experimentamos su paz y protección, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Además de la oración, la comunión con otros creyentes es esencial para fortalecer nuestra fe y enfrentar la oposición espiritual.
en Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un lugar donde encontramos apoyo, ánimo y fuerza para perseverar en nuestra fe. Cuando nos rodeamos de otros creyentes, podemos unirnos en oración y resistir juntos los ataques del enemigo. Otro aspecto importante es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al meditar en la Escritura y permitir que la verdad de Dios moldee nuestra perspectiva, podemos discernir y resistir cualquier engaño o ataque espiritual. La adoración también tiene un poder transformador en medio de la batalla espiritual. En 2 de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat lideró al pueblo de Israel en alabanza a Dios antes de enfrentar un ejército enemigo. Mientras adoraban, Dios confundió a sus enemigos, otorgándoles la victoria sin necesidad de luchar físicamente. Este relato nos recuerda que la adoración no solo glorifica a Dios, sino que también desarma las obras del enemigo y libera su poder en nuestras vidas. Dios siempre tiene un propósito en medio de nuestras luchas espirituales. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las pruebas más difíciles pueden ser usadas por Dios para fortalecernos, purificarnos y acercarnos más a Él. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para crecer en nuestra fe y depender más profundamente de su gracia. Dios nunca deja a sus hijos sin dirección ni protección. La armadura de Dios, descrita en Efesios capítulo 6, nos equipa para resistir al enemigo y permanecer firmes. Al vestirnos con la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos preparados para enfrentar cualquier ataque con confianza. Además, el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos guía y fortalece en todo momento. El poder de Dios es más grande que cualquier altar demoníaco, y su propósito para nuestras vidas siempre es bueno. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Al confiar en su plan y caminar en obediencia a su palabra, podemos vivir en la libertad y victoria que Él ha prometido. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas,
pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.